¿Quién fue el explorador más valiente? El primer hombre en coronar el Everest. ¿Los marinos chinos mencionados por los libros de historia? ¿Y el fracaso más heroico? ¿Un astronauta o un viajero olvidado por la historia? El mayor descubrimiento de la historia. La culminación de un sueño. Cristóbal Colón, un pequeño comerciante con una gran visión. El explorador más famoso de la historia, pero ¿cuál es la verdad de su viaje y su descubrimiento? Es el típico europeo venido a más. Quien más se le parece es Napoleón. Y ambos son italianos, de origen humilde y familias mafiosas a las que mantener, empeñados en salvar al mundo. Mienten, engañan, asesinan, extorsionan y chantajean y tienen a los grandes poderes de su parte. Funciona. En el siglo XV el mundo conocido era pequeño. A partir de teorías matemáticas y mapas dudosos, Colón convenció a los reyes católicos de que tenían a su alcance las riquezas de Oriente. Podía evitar las rutas comerciales existentes tomando otra dirección, el oeste. Lo arriesgó todo. Navegó de noche por aguas desconocidas, siempre con los vientos alisios a favor, que harían doblemente difícil su regreso. Rumbo a un horizonte que los ignorantes tomaban por el límite de un mundo plano. Tuvo que engañar a la gente para que apoyaran su descabellado proyecto. No se puede dar la vuelta al mundo a vela, es demasiado. Pero Colón solo tenía que seguir mintiendo para emprender su aventura. Incluso a su tripulación, a la que embaucaba falsificando cuadernos de bitácora para que no creyera estar tan lejos de casa. A los 100 días de navegación vieron tierra. Justo a tiempo, con la tripulación a punto de amotinarse. Colón descubrió el Caribe y, creyendo llegar a Oriente, lo llamó Indias Occidentales. Hizo 4 viajes en total, pero jamás encontró la ruta a China ni las riquezas prometidas. Murió en España en 1506, totalmente desacreditado. Pero gracias a él, el viejo mundo descubrió al nuevo, y apoyado por el poder de España, hizo historia. Pero cuentan los relatos del viaje de Colón, muchos de ellos redactados por sus herederos después de su muerte, la verdadera historia. ¿Habría sido Colón tan valiente si hubiese sabido dónde iba? ¿Se había cruzado antes el Atlántico? A mediados del siglo XV, los cartógrafos empezaban a pensar que las leyendas de un paraíso occidental podían ser ciertas. Colón fue cartógrafo antes que explorador. Se ganaba la vida haciendo mapas para otros navegantes. El Piri Reis. Este mapa, encontrado en 1929 en Estambul, es obra de un almirante turco del siglo XVI. Compila varios mapas más antiguos perdidos hacía tiempo. El mapa contiene islas desconocidas para los europeos en tiempos de Colón. Y lo que es más extraño, perfila el Polo Sur no solo antes de que los europeos lo descubrieran, sino antes de que lo cubriera el hielo. Este mapa no es falso, es uno de los mayores misterios de la exploración. ¿Vio Colón una versión anterior? Nunca lo sabremos. Pero el mapa de Piri Reis no es la única fuente posible de ese misterioso conocimiento. Siglos antes de Colón, el pueblo Thule de Siberia emigró al norte de Canadá a través del estrecho de Bering. Los Thule, raza de exploradores, llevaban los mapas en su memoria y los transmitían de padres a hijos representándolos en la tierra.
En el siglo XIX los exploradores se asombraron de la precisión de esos mapas. Es posible que exploradores anteriores encontraran a los Thule, copiaran sus mapas y transmitieran sus datos sobre un continente desconocido a los cartógrafos de tiempos de Colón. La investigación lo confirma, pero si Colón vio mapas con datos conocidos solo por los Thule, ¿cómo llegó la información a Europa? ¿Quién podía ser el responsable? El explorador vikingo Erik el Rojo fue desterrado de Islandia en el año 982, en castigo por su participación en una sangrienta venganza. Navegando hacia el oeste descubrió Groenlandia, Tierra Verde, nombre engañoso que le dio para atraer gente a un desierto de hielo. Se instaló allí. La muerte le sorprendió cuando se disponía a acompañar a su hijo Leif en un nuevo viaje hacia lo desconocido. Y Leif navegó sin él hasta una costa aún más lejana, que llamó Vinland, Terranova. En los años 60 se encontraron en Newfoundland pruebas arqueológicas de la veracidad de las sagas vikingas, consideradas un mito hasta entonces. Las ruinas de una granja vikinga del siglo X. ¿Copiaron los vikingos los mapas de los Thule? ¿Los llevaron ellos a Europa? No hay certezas, aunque quizá fueron otros antes que ellos. Realmente ya en el 7000 u 8000, e incluso en el 10.000 a.C., hubo gente que cruzó el Atlántico en canoas de piel, como los fenicios, los celtas, los irlandeses y los galeses. Todos estos pueblos tenían leyendas sobre gente que cruzaba el océano Atlántico, y esto ocurrió antes de que llegaran allí los vikingos alrededor del año 1000 después de Cristo. Pero sería el nombre de Colón el que quedaría ligado al descubrimiento del Nuevo Mundo. Para mí Colón sigue siendo uno de los grandes de la historia mundial. Por muy codicioso o engreído que fuera, pudo morir sin llegar a China, que era su objetivo principal. Y sí puede que los irlandeses lo hicieran antes, y los vikingos desde luego también, pero no cambiaron nada. Después de Colón, los dos hemisferios quedaron unidos para siempre. ¿Fue Colón más audaz que Leif Erikson o que los esquimales Thule? Hay muchos aspirantes al título de explorador más valiente. Quizá también los fenicios cruzaron el Atlántico y, como los Thule, su contribución a la exploración del mundo ha pasado largo tiempo inadvertida. El historiador griego Heródoto habla de un fabuloso viaje de exploradores fenicios que partieron en busca de los límites del mundo, en el siglo 8 a.C. Durante meses, a pesar de su terror, se adentraron por aguas desconocidas. Cuando por fin regresaron, los marinos contaron las maravillas que habían visto. Asombrosas tierras y criaturas y el extraño camino del sol naciente. Dijeron llegar a un lugar donde, poniendo proa al norte, el sol se levantaba a estribor. Nadie les creyó. Casi 2200 años después, cuando en el siglo XV Vasco de Gama rodeó África camino de la India, el mito quedó claro. Tras doblar el cabo de Buena Esperanza, Vasco de Gama vio salir el sol por estribor, poniendo rumbo al norte. El relato fenicio era cierto. Los fenicios procedían de la costa de Canaán, donde aprendieron a construir buenos barcos mercantes que permitieron a una exploradora escapar de las luchas dinásticas de Canaán y fundar una ciudad-estado capaz de rivalizar con Roma. La reina Dido puede ser considerada como una exploradora precoz, por el simple hecho de que abandonó Tiro, donde su hermano había matado a su marido.
y acompañada de la élite de aquella ciudad, fundó Cartago. Cartago era una ciudad estricta y jerarquizada, que se hizo famosa por su armada y su puerto fue la octava maravilla del mundo antiguo. Los barcos fenicios sirvieron de modelo de los mayores barcos de guerra del mundo antiguo, los trirremos griegos. Dejando atrás las rutas de cabotaje, los fenicios peinaron el mundo en busca del comercio y tesoros. Quedan muchos rastros del comercio, cuentas de ámbar procedentes del Báltico, cerámica egipcia, huevos de avestruz africanos. Está claro que tenían una gran red comercial. Eran muy buenos comerciantes, y ese es el contexto donde se inscribe la exploración. El comercio arrastró a los fenicios a explorar aguas y tierras desconocidas, y también fue el motor de los descubrimientos europeos. ¿Son esos mercaderes exploradores que lo arriesgaron todo por encontrar nuevas rutas comerciales los héroes más valientes de la exploración? Los persas guardaron el secreto de sus rutas a Oriente durante siglos. Eran intermediarios y se enriquecieron con el comercio de especias. Y sería otro mercader, Marco Polo, de Venecia, el más famoso visitante de todo Oriente. En 1271 salió hacia ese mundo sin mapas y por la ruta de la seda fue el primer occidental en llegar a China. Pasó 17 años fuera, al servicio del emperador Kubilai Khan. A su regreso dictó sus memorias a un escritor que redactó el mayor relato de viajes de la Edad Media europea. Seguro que Colón tenía su copia. ¿O fue la copia de un fraude? Si estudias los textos a fondo, ves que es posible que no estuviera allí, que el relato asociado a Marco Polo sea de segunda mano. Su libro contiene una descripción de China, pero no es la visión hecha por un testigo directo. Actualmente muchos historiadores creen que buena parte de este relato se basa en anécdotas de comerciantes persas. Pero si no fue Marco Polo el primer occidental en llegar a China, ¿quién fue? En 1997 apareció otro candidato, un comerciante judío italiano llamado Jacob d'Ancona, que el año en que Marco Polo emprendía viaje, desembarcó al sureste de China en el puerto de Zaitún, una ciudad deslumbrante y condenada que esperaba su conquista por los mongoles. Jacob describe su admiración ante su comercio desmesurado, sus fuegos artificiales, el papel moneda y la pornografía. Pero el manuscrito con la historia de Jacob solo lo han visto 2 hombres, un profesor de Oxford y su dueño anónimo. Muchos eruditos lo consideran otra falsificación. El misterio del primer occidental en pisar China queda por resolver. China tiene su propio explorador heroico, cuyas hazañas hacen sombra a Marco Polo y rivalizan con el descubrimiento de Colón. En zonas de Java y de Tailandia lo siguen reverenciando como a un dios, aunque la historia china oficial lo ignoró durante siglos. Chen Ho, inconformista, militar, siervo y amigo de Yunlong, el segundo emperador Ming. Procedía de una familia corriente, pero debió ser un niño excepcional. A los 10 años fue elegido para ser castrado y convertirse en un eunuco al servicio del gobierno, y no habría sido elegido si no hubiese tenido unas condiciones extraordinarias. Según los relatos familiares, medía más de 2 metros y era muy corpulento. Debió ser todo un personaje. Cosa extraña en un eunuco, tenía largos bigotes y una voz imponente. Almirante en el mar, general en tierra y diplomático consumado, entre 1405 y 1433, Chen Ho dirigió 7 expediciones.
la mayor de ellas con una flota de 300 juncos y casi 30.000 hombres. Sus viajes le llevaron a tierras lejanas, India, Persia y Arabia, y hasta Timor, en Indonesia, unos kilómetros al norte de Australia. Su aventura más osada le llevó hacia el oeste a través del Índico hasta la misteriosa costa de un continente desconocido para los chinos, África. Desde allí trajo regalos para su emperador, especias, joyas y una jirafa. Chen Ho murió a los 62 años durante su 7º viaje. Se cree que su cuerpo fue devuelto a China para enterrarlo con sus genitales y que pudiera entrar en los cielos como hombre entero. ¿Por qué desapareció de la historia un héroe de su talla? En materia de exploración, China iba por delante de Europa. Pero con el nuevo emperador, las expediciones cesaron. La exploración suponía progreso y cambios, y los nuevos gobernantes de China querían que todo siguiera igual. Chen Ho fue suprimido de la historia oficial china. Si China no tomaba la iniciativa, otros países ambiciosos lo harían. 3 siglos después de los viajes de Chen Ho y Colón, otro gran explorador zarpó de Inglaterra. Él también descubriría lugares que viajeros olvidados ya habían pisado. 1770. Tras semanas sin ver tierra, un barco destrozado navegaba penosamente hasta el puerto natural de un continente desconocido. Su capitán era el primero de una nueva estirpe de exploradores, un hombre de ciencia. Temeroso de los peligros de ese nuevo país, su capitán pisó tierra y bautizó a la costa Bahía Botany. El explorador británico, el capitán Cook, acababa de atracar en Australia, que en tiempo se tuvo por un mito, el equivalente de la Atlántida en el Pacífico. Aunque portugueses y holandeses habían avistado esa tierra antes que él, le tocó al capitán Cook explorar y cartografiar Australia y Nueva Zelanda. En total, Cook recorrió 3 veces el Pacífico y tomó en nombre del Imperio Británico más territorio que nadie antes que él. Sus viajes fueron asombrosos. Descubrió que hasta las islas más lejanas ya estaban colonizadas. Como científico se quedó aún más sorprendido al constatar que los pueblos que encontró compartían un antepasado común. ¿Cómo habían llegado? ¿Cómo era posible que gente sin tecnología ocupara todas las islas de un océano? En la isla de Tahití, Cook intentó averiguar cómo encontraron sus habitantes el camino al paraíso. Los vientos alisios soplaban fuerte del este y sugerían un origen americano de esos isleños, pero no se parecían a los indígenas americanos. Debían venir del oeste, pero el viento rara vez soplaba de allí. Un enigma que no pudo resolver. Cook nunca volvió de su tercer viaje. Como tantos exploradores, tuvo una muerte violenta. En 1779, apenas pisó Hawái, los nativos le atacaron y le mataron. Pero Cook estaba en lo cierto. Los polinesios habían venido del oeste. Con la ayuda de la arqueología y la genética, se ha conocido el alcance de su migración. Los vestigios demuestran que los polinesios procedían de Tonga y de Samoa. Se expandieron gradualmente llegando en el 300 después de Cristo a la isla de Pascua y hasta Nueva Zelanda 7 siglos después. Orientándose por el sol, las estrellas, los tipos de nubes y el carácter del mar, los marinos polinesios aprendieron a aprovechar los escasos vientos del oeste. Eso fue su salvación. Sabían que podrían volver a casa cuando el viento, inevitablemente, rolara de nuevo al este. Navegaron con sus familias en frágiles barcos de madera, llevando consigo todo lo necesario para colonizar Islas Vírgenes.
Hacía falta valor para esos viajes. Los polinesios navegaron miles de millas en balsas, contando para protegerse de los muchos peligros del océano tan solo con su habilidad como marinos y con la suerte. Pero los polinesios no fueron los únicos exploradores nativos cuyas hazañas fueron ignoradas hasta hace poco. Cuando los exploradores quisieron adentrarse en el corazón de África, Australia y América, los guías nativos se convirtieron en una necesidad vital. En 1802 el presidente Thomas Jefferson compró una gran extensión de tierra a Napoleón. El 1.300.000 kilómetros cuadrados de Luisiana se vendió por $15 millones. Era un territorio totalmente vacío, no explorado ni cartografiado por el hombre blanco. Jefferson envió a Meriwether Lewis, su secretario privado, y a William Clark, un militar, a explorarlo y buscar el legendario Paso al Noroeste, una ruta fluvial hacia la costa del lejano oeste. En la primavera de 1804 partía una expedición de 50 hombres. El Cuerpo del Descubrimiento, como fueron conocidos, pretendía remontar los ríos de Mississippi y Missouri, una ruta plagada de peligros. En su avance por los ríos hacia el oeste, la expedición cruzó las montañas rocosas y llegó al Pacífico a pie. Y fue la primera en encontrar las tribus indias del oeste, la parte de su misión que Jefferson creía más peligrosa. Los diarios de la expedición relatan las dificultades del cuerpo durante sus 2 años de viaje, desde la falta de comida hasta los enjambres de mosquitos gigantes, pasando por el frío, así como su admiración ante los paisajes. Los primeros encuentros con los indios fueron bien. Muchas tribus ya comerciaban con los estadounidenses y quedaron impresionadas por las medallas y los discursos que Lewis y Clark les brindaron. El gran jefe de las 17 naciones de América, preocupado por el bienestar de sus nuevos hijos, nos envía a despejar el camino y convertirlo en senda de paz. Pero como predijo Jefferson, según iban hacia el oeste, los encuentros con los indios se volvieron más peligrosos. A pesar de sus rifles, el cuerpo no era rival para los indios. Por suerte, Lewis y Clark tenían otra arma, una nativa americana llamada Sacagawea. Antes de sumarse al cuerpo fue raptada por otra tribu, vendida como esclava y entregada en matrimonio a un mercader de pieles francés, del que tuvo un hijo. Unos pocos meses después de unirse a la expedición, demostró su valía. El cuerpo tropezó con un destacamento guerrero de los Shoshone. Fue un encuentro tenso del que cabía esperar cualquier cosa. Lewis nos lo cuenta en su diario. La vista de la mujer india confirmó a esa gente nuestras buenas intenciones, pues por aquí ninguna mujer acompaña a un destacamento guerrero de indios. Ahora su hermano era jefe de ese pueblo empobrecido y noble. Sacagawea no se quedó con los suyos, quiso seguir con su marido y el Cuerpo del Descubrimiento. En reconocimiento por su papel, se le dio derecho a votar en las juntas del cuerpo. Sacagawea fue un miembro esencial del equipo. Sin ella no hubieran podido regresar en 1806. Aunque Lewis y Clark nunca encontraron el paso al noroeste, simplemente porque no existía, permitieron concebir la inmensidad del continente como un solo país, unos Estados Unidos que se extendieran de costa a costa. Y todo esto fue posible gracias a la lealtad y el valor de una guía nativa. En cambio, la primera expedición al interior de un continente en la otra punta del mundo nos sigue recordando lo temerario que es ignorar la sabiduría nativa. Fue un exoficial de caballería irlandés llamado Robert O'Hara Burke quien dirigió la expedición de 1861 a través de Australia. Su segundo era William Wills, un joven inglés. Pretendían ser los primeros en cruzar de sur a norte el continente australiano.
Querían demostrar que el hombre blanco podía dominar el corazón del continente sin la ayuda nativa. Para la nueva nación australiana fueron héroes con un objetivo noble, pero la suya no fue una historia de resistencia heroica, sino de tremenda locura. Burke y Wills llegaron a Australia en busca de fortuna. Ni ellos ni su destacamento de jóvenes oficiales tenían experiencia en exploración. Burke, el jefe, era orgulloso e ignorante. Dejaron atrás a los 2 guías aborígenes, demasiado lentos para su gusto. Fue un gesto de vanidad. Él solo quería tener un reducido grupo de amigos que le acompañara. En su avance hacia el norte, la obsesión de Burke fue en aumento, y en vez de rodear las montañas, las escalaron. Llegaron al Golfo de Carpentaria, hundidos en el barro hasta las rodillas, y su única prueba de haber alcanzado el Golfo fue beber agua salada en un arroyo. No vieron el mar, consideraron que era suficiente y volvieron sobre sus pasos. Su equipo de apoyo les abandonó. Burke les había ordenado esperar durante 3 meses mientras cubría la última etapa. Tardó justo 3 meses en volver. Encontró una nota diciendo que habían partido esa misma mañana hacia el siguiente campamento base, más al sur. Burke y Wills trasladaron 30 kilómetros el campamento junto a un pozo. Conforme a lo acordado, enterraron notas al pie de un árbol para no perderse, pero hambrientos y despistados olvidaron marcarlo. Así que la expedición de búsqueda no los vio y los dio por perdidos. Burke y Wills murieron de hambre en Cooper's Creek. Junto al cuerpo de Wills se encontró su diario. La última anotación reflejaba su ira por haber sido abandonados. Por lo menos en nuestra posición es un consuelo saber que hicimos cuanto pudimos, y que nuestras muertes se deben al mal hacer de otros y no a nuestra temeridad. En realidad lo que les mató fue un acto descabellado. Despedir a los aborígenes, expertos en supervivencia y navegación en esa región engañosa. Durante milenios los aborígenes cruzaron el interior. Como los esquimales Thule, llevaban sus mapas grabados en la memoria, en canciones que los guiaban por accidentes del terreno. Si un aborigen deseaba cruzar Australia, podía hacerlo. Australia está entrecruzada de rutas comerciales en todas direcciones. Se han encontrado materiales del Golfo de Carpentaria en el lejano sur de Australia. Y estos materiales fueron llevados por los aborígenes a las zonas que los exploradores recorrieron. Pero al mismo tiempo que Burke y Wills despreciaban la sabiduría nativa, otro de los exploradores más atrevidos de la historia la buscaba ardientemente. Su objetivo era África, el continente negro, exótico, fascinante y sembrado de peligros. Sir Richard Francis Burton, aventurero, lingüista, erudito y coleccionista de literatura erótica. En 1854, disfrazado como un rico mercader musulmán, intentó entrar en la ciudad somalí de Harada, prohibida a los cristianos so pena capital. Una década antes, con su disfraz de peregrino, logró entrar en la Meca y Medina, pero en África las cosas le saldrían peor. Pese a haber hecho amistad con un señor de la guerra local, al avanzar tierra adentro su expedición tropezó con otras tribus hostiles. Acusados de espionaje fueron atacados en plena noche por cientos de guerreros. En la batalla que siguió murió uno de los suyos y otro fue malherido. El propio Burton se salvó por los pelos cuando una jabalina le atravesó ambas mejillas y le rompió la mandíbula. Tuvo que abandonar la expedición. 3 años más tarde, después de luchar en la guerra de Crimea, regresó a África y esta vez encontró el lago Tanganica. Pero su verdadero objetivo era la misteriosa fuente del Nilo. El origen del Nilo había atraído durante siglos a los exploradores.
Ya en 1352, el gran explorador marroquí Ibn Battuta, considerado por algunos el mayor explorador de todos los tiempos, que había conseguido ir a China y volver, había buscado la fuente. Pero la fuente del Nilo le derrotó. En vez de eso llegó al Níger, donde estuvo a punto de perder la vida cuando se aliviaba en sus aguas infestadas de cocodrilos. El Nilo también derrotó a Barton. África no se plegaba a sus gustos, así que se marchó quejándose de que carecía de la avanzada cultura de los árabes. Después haría fortuna traduciendo al inglés los 101 caballeros árabes y el Kama Sutra. Y solo un tecnicismo lo salvó de la cárcel por violar las leyes inglesas sobre la obscenidad. Pero la carrera africana no hacía sino empezar. El Foreign Office de Londres, centro neurálgico del mayor imperio del mundo jamás visto. Sus muros siguen exhibiendo un recordatorio de su pasado colonial y de uno de sus mayores héroes. El Dr. David Livingstone, misionero escocés y ardiente enemigo de la esclavitud. En sus muchas expediciones al corazón de África, bautizó algunos de los más famosos accidentes del paisaje del continente, como las Cataratas Victoria. En 1866 emprendió una nueva misión con un doble objetivo: difundir la palabra de Cristo y llevarse el mayor premio de las exploraciones africanas: encontrar la fuente del Nilo. Livingstone se adentró en África y durante 6 años no dio señales de vida. Un misterio que cautivaba a la nueva prensa popular y que decidió a un editor americano a enviar a un periodista, Henry Morton Stanley, a buscar a Livingstone y apuntarse un tanto publicitario. La historia recuerda a Stanley sobre todo por la frase desenfadada con que saludó al doctor. El doctor Livingstone, supongo. Livingstone había contraído fiebres y se había perdido, y creyendo haber encontrado el curso alto del Nilo, en realidad estaba en el Congo. Stanley, su salvador, tampoco era lo que parecía. Stanley se consideraba americano y durante casi toda su vida negó ser galés y ocultó sus orígenes de niño pobre e ilegítimo criado en un taller que después emigró a América. La prensa divulgó los métodos de exploración de Stanley. Se le acusó de explorar invadiendo, de brutalidad con los nativos y de matar a inocentes en su ansia de trofeos. No es fácil juzgar las acusaciones de violencia contra Stanley, sobre todo por lo abierto que era Stanley, donde otros exploradores hubieran sido más reservados. Ni Stanley ni Livingstone encontraron la fuente del Nilo, porque no hay una sola, sino varias. Al final de su vida, Stanley retomó la nacionalidad británica y fue nombrado caballero por sus servicios al imperio. Livingstone murió en 1873 con una aureola de paladín del imperio y del movimiento antiesclavista. Su fama de santo quedó asegurada por sus compañeros misioneros que publicaron sus últimos diarios. Pero ¿dieron al mundo una versión incompleta de la vida de Livingstone? La imagen de Livingstone como símbolo de las virtudes británicas fue cuidadosamente elaborada por el editor de sus diarios. En la versión final, se suprimió alguna de las referencias a su relación con los indígenas africanos, las quejas sobre sus patrocinadores en Inglaterra, su actitud cada vez más cascarrabias hacia todo tipo de gente. Incluso hay pruebas de que pegaba a sus sirvientes. Aunque esas acusaciones empañan la reputación de Livingstone, fue sin duda un hombre iluminado para su época. Pero los derechos y recompensas otorgados a los pueblos indígenas, sobre todo en calidad de guías, continuaron en el siglo XX.
El Everest, con más de 8.000 metros, es la montaña más alta de la Tierra y el máximo desafío para un escalador. En 1953 se formó un equipo británico para escalarlo. La presión era tremenda, ya que un año antes un equipo suizo estuvo a punto de alcanzar la cima. Tenían una oportunidad. Si no lo lograban, la gloria de conquistar el Everest recaería en otro país. La expedición partió a la India, donde se encontró con dos miembros cruciales. Edmund Hillary era un callado y brillante escalador neozelandés. Y Norgay Tenzing, un guía sherpa que había participado en tentativas previas y conocía mejor que nadie la montaña. Tras una larga aproximación, estos dos hombres iniciaron la escalada en la madrugada del 29 de mayo para intentar el tramo final y conquistar la cima. Escalaron palmo a palmo y sin descanso la falda de la montaña, separados entre sí y de una muerte segura por unos metros de cuerda. Tras 11 horas de tormento alcanzaron la gloria. Fueron los primeros en pisar el punto más alto de la Tierra. El mundo entero celebró su triunfo. A su regreso fueron aclamados como héroes y quedaron apabullados por su celebridad. El público británico estaba especialmente fascinado por el Sherpa Tenzing. First of all, a lot of English wives would like me to ask him what does his wife think about always going off on the mountains. बाल बच्चे सब जरा इस बात के लिए थोड़ा इनकार करते हैं. Well, he says that his children and his mother and naturally his wife too are not too keen on it, for obvious reasons. Pero los medios de comunicación pronto se obsesionaron por una pregunta. ¿Fue Tenzing o Hillary el primero en pisar la cima? John Hunt, jefe de la expedición, tuvo que convocar una conferencia de prensa para resolver el asunto. Los dos amigos insistieron en que fue un esfuerzo conjunto. Solo les separaban un par de metros de cuerda. Dependían totalmente el uno del otro. Hillary fue nombrado caballero, y como el gobierno indio recién independizado se negó a permitir que Tenzing recibiera ningún galardón que llevara el título del imperio, fue premiado con la más humilde Cruz de San Jorge. Pero a su vuelta a India fue Tenzing el verdadero héroe. Un año después la montaña se vengó. Hillary estuvo a punto de morir de mal de altura y no volvió a trepar picos tan altos. En premio a su valor, Tenzing fue nombrado jefe del Instituto de Escalada India, pero murió infeliz en 1986. Obligado a dejar el trabajo que amaba, dedicó sus últimos años a ser guía turístico. Hacia el final, y cuando hablo del final, me refiero a poco antes de morir, se había convertido en un hombre infeliz. Volvimos a encontrarnos por casualidad y por un momento fuimos muy felices. Ahora que no podía escalar, Hillary se dedicó a otro gran objetivo, el Polo Sur. En enero de 1958 encabezó el primer equipo que llegó allí después del primer británico, el capitán Scott, 46 años antes. Un gran continente deshabitado, sin guías nativos para orientarse por sus valles helados, ni huellas de seres humanos que vivieran allí en un pasado remoto. El Polo Sur es un reto distinto. Terreno de pruebas para explorar no la tierra o el mar, sino los límites de la resistencia humana. ¿Se habrán realizado allí las mayores hazañas de la exploración? En palabras de un miembro del equipo, la expedición al Polo Sur del capitán Scott fue un viaje al alma desnuda del hombre. Una carrera para alcanzar el lugar más desolado del planeta.
En enero de 1911, el equipo de 12 hombres de Robert Scott inició un duro recorrido de más de 3.000 kilómetros por tierra hasta el Polo Sur. Se disputaban el triunfo con un rival noruego, Roald Amundsen, pero partieron con la moral alta, deseosos de apuntarse el tanto para Inglaterra. A Scott le movían un exagerado sentido del deber y la desesperación. Para él el polo era una meta arbitraria, pero la victoria ofrecería oportunidades irresistibles no solo a la ciencia, sino a un pobre oficial de la Armada con una larga carrera por delante y una familia que mantener. La aventura pronto se convirtió en un desastre. En vez de tiros de perros como Amundsen, Scott optó por trineos motorizados y ponis. Los motores fallaron enseguida, y a los ponis que sobrevivieron a un tiempo peor de lo esperado hubo que rematarlos. En diciembre, al cabo de un año pasado en su mayor parte arrastrando los trineos a pie, 7 miembros de la expedición tuvieron que dar media vuelta. El resto siguió adelante, y alcanzó el polo en enero de 1912. Y allí se llevaron el mayor de los disgustos, una bandera noruega y una nota de Amundsen que les había ganado por un mes. Desmoralizado por la derrota, escaso de comida y combustible, el equipo inició el regreso. Avanzaban muy despacio, medio congelados, aquejados de escorbuto, al borde de la locura. Solo recorrían unos pocos kilómetros al día. Un miembro murió por una caída en un glaciar. Otro, Titus Oates, casi tullido, sacrificó su vida para que sus amigos tuvieran más posibilidades. El diario de Scott describe su muerte. Era un gran hombre. Ese fue su final. Durmió su última noche esperando no despertar, pero se despertó. Era una mañana de ventisca. Dijo, voy a salir, quizá tarde un rato. Salió a la ventisca y no volvimos a verlo. El sacrificio de Oates fue inútil. Scott y sus colegas quedaron atrapados en su tienda por otra tormenta, tan cerca de su salvación, y solo quedaba esperar el final. Cada día nos disponemos a salir hacia la base, a 18 kilómetros de aquí. Pero fuera de la tienda te arrastra el viento. No creo que esto mejore. Aguantaremos hasta el final, pero estamos cada vez más débiles y el final no puede tardar. Un año después se encontraron sus cuerpos y el diario de Scott. Como jefe, Scott cometió un error fatal al no usar perros, y su colega noruego lo eliminó. No sabemos si lamentó el empeño que le costó la vida. Su diario no lo admite. Nunca criticó a sus hombres, y sus ideales no le abandonaron. Fue una muerte heroica. Para Scott, la prueba de resistencia formaba parte de un objetivo más amplio. En cambio, para algunos exploradores modernos, el objetivo es la resistencia en sí. Sir Ranulph Fiennes, aventurero, varón, rival de Sean Connery para el papel de Bond en los años 60 y considerado el mayor explorador vivo del mundo. Si me enterara de que mis rivales noruegos van a intentar cruzar todo el territorio del Polo Sur, tendría que reunir a mi equipo y tomar el único vuelo anual a la zona. Vuelo que compartiríamos con ellos, porque aunque creyéramos que no puede hacerse, quizás ellos supieran algo que nosotros ignoramos. Sir Ranulph Fiennes ostenta el récord por su primer viaje por el continente antártico sin apoyo. Él y su colega fueron a pie, llevando a cuestas todo lo que necesitaban para sobrevivir. Una hazaña de resistencia superior a la del propio Scott. Al terminar, al cabo de 100 días, sin ningún apoyo, nos moríamos de hambre. Estábamos desnutridos, con hipotermia. Quizá nuestro viaje fue física y moralmente más duro que el de Scott y Amundsen, porque no teníamos ningún apoyo. Casi morimos en el intento. Hoy los últimos lugares vírgenes son un reto irresistible. Los exploradores deben encontrar nuevos récords que batir. Una vez conquistado el Everest, queda por escalar sin oxígeno el K2, el pico más duro.
La exploración moderna no trata de descubrir nuevas tierras, sino nuevos límites de resistencia humana. Ya no somos exploradores, porque explorar es ir a sitios totalmente nuevos o descubrir algo totalmente nuevo, cosa que ya solo se puede hacer en el espacio o bajo el mar. Las nuevas fronteras, los nuevos retos han transformado la naturaleza de la exploración y el significado del valor. 20 de julio de 1969, el momento culminante de la exploración del siglo XX. El Eagle ha alunizado. Fue un suceso espectacular televisado al mundo entero. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Un pequeño paso para un hombre. Un gran paso para la humanidad. Impulsado como tantos viajes de descubrimiento por la competencia entre países, el millonario programa espacial de Estados Unidos era exploración a gran escala. Símbolo del poder americano y una victoria sobre Yuri Gagarin, el campeón soviético, primer hombre en viajar por el espacio 8 años antes. Junto con Buzz Aldrin y Michael Collins, la tripulación del Apolo 11 llegó a la Luna en lo que los historiadores del futuro probablemente consideren un prodigio de pirotecnia. 20 años después, la tragedia del Challenger confirmaba trágicamente que los viajes espaciales siguen siendo muy peligrosos. El siguiente objetivo es Marte, un planeta que ya han pisado los robots. Pero aún quedan misterios de exploración aquí en la Tierra. Tenemos robots en Marte, pero nunca hemos bajado al fondo del Mar Negro. Espero ser la primera persona que explore esa zona. Los primeros submarinistas de la historia figuran entre los exploradores más valientes. Hasta 1963 no se sumergió el primer hombre en la falla mariana de 12.000 metros de profundidad. Los submarinos modernos como el Deep Fly One alcanzan los 12.000 metros de profundidad. ¿Qué encontrarán los exploradores en estas profundidades? Estoy convencido de que las profundidades abisales contienen más historia humana que todos los museos del mundo juntos. Actualmente estamos realizando expediciones y veremos cómo todo esto se confirma. Pero muchos de los exploradores del futuro observarán sus hazañas desde la seguridad de la sala de control. Estamos viendo nuevas eras de descubrimientos en el espacio exterior porque se ha desarrollado tecnología capaz de recorrerlo, o el telescopio Hubble que puede verlo, y también podemos ver el mundo submarino porque hemos cambiado los vehículos pilotados por el hombre, muy ineficaces, por vehículos robotizados y por el desarrollo de nuevas tecnologías. Si los robots exploran el espacio y el fondo del mar, ¿dónde estarán los héroes modernos de la exploración? Amazonia, una de las últimas grandes fronteras del mundo, donde la exploración moderna ha tenido unos resultados más trágicos. En los años 70, tras el descubrimiento de sus riquezas minerales, desembarcaron aquí los promotores, decididos a construir autopistas en plena selva. Aquí vivían indios como los Guaymari, un pueblo olvidado y aislado del mundo exterior. El explorador Gerberto Pinto se adentró en la selva amazónica y entró en contacto con ellos. Como un Livingstone moderno, arriesgó su vida sin saber si su visita sería bienvenida. Pero era otro tipo de misionero que venía a salvar no sus almas, sino su modo de vida. Tras ganarse la confianza de los indios, se erigió en defensor de su causa contra la construcción de la autopista. Las fuerzas que se desataron contra él eran más peligrosas que la selva o los indios. En 1976 fue asesinado en circunstancias oscuras. La versión oficial de la dictadura militar brasileña fue que los indios lo mataron.
¿Están los exploradores más valerosos en selvas como la Amazonia intentando proteger a los pueblos perdidos del mundo? A lo largo de la historia, los exploradores han afrontado un hecho una y otra vez. No son los primeros. Siglos antes de Colón, esquimales y vikingos llegaron hasta América. Casi un milenio antes que Cook, los marinos polinesios cruzaron el mar abierto para instalarse en las islas del Pacífico. Es en ellos en quienes recae el honor de ser considerados los exploradores más audaces. Grupos de colonos polinesios que zarparon hacia un horizonte ignoto, sin saber si se precipitarían por el fin del mundo o se los tragaría el mar.